Bueno, buenas noches. La sala plena de la Corte Constitucional el día de hoy declaró exequibles dos tratados. El primero es el consignado en la Ley 1589 de 2012. Se refiere al Acuerdo Internacional del Café, suscrito en Londres en el año 2007. Se encontró ajustado a la Constitución tanto por cuestiones de trámite, de forma, como por cuestiones de fondo. Y el segundo, que es el aprobatorio de la enmienda del artículo sexto, que tiene que ver con energía atómica. Pues no es mucho lo que interese al país, puesto que no somos una potencia nuclear, pero fue ajustado a la Constitución. En lo demás, las decisiones no pudieron ser de fondo por diversas causas, pero yo creo que es importante para ustedes y para el país entender que hoy fueron aprobadas, que se seleccionaran para dictarle sentencias de unificación a 4 temas que consideramos muy importantes para Colombia. El primer tema es el que tiene que ver con tutelas presentadas por parejas homoafectivas, parejas del mismo sexo, que pidieron la acción invocaron la acción de tutela para proteger sus derechos, por cuanto el Congreso no hizo la regulación integral cuando la sentencia C-577 le había dado los 2 años, y no regularon el tema del déficit de protección tan evidente en que se encuentran estas parejas, y por eso acudieron a la acción de tutela. Entonces hay 2 acciones de tutela que fueron seleccionadas y lo va a resolver el tema la sala plena, por cuanto tiene que ver con una sentencia de constitucionalidad. En segundo lugar, hay un tema en el cual hay sentencias distintas de las salas de revisión en la Corte. Unas que tienen que ver con si se computan o no se computan los periodos de cotización que haga un trabajador en el sector privado con los que haga en el sector público. Hay unas salas de revisión que han dicho que se pueden computar para efecto de acceder a la pensión, pero hay otras que dicen que no, en la manera como lo ha dispuesto el Tribunal Ordinario, que es la Corte Suprema de Justicia. Y para esa circunstancia consideramos que es indispensable, y este es un tema que tiene que ver con muchísima gente aquí en Colombia, consideramos que es necesario que la Corte unifique su jurisprudencia y tenga una sola interpretación con respecto a este tema. En tercer lugar, hay otro tema que también creo que concierne mucho al ciudadano del común, y es el concerniente a la validez o invalidez de las fotocopias, si son auténticas o no deben ser auténticas cuando se aportan para los trámites correspondientes. La Corte aprobó que también va a dictar una sentencia de unificación, por cuanto hay una sentencia de constitucionalidad a través de la cual la Corte dedujo en esa ocasión que la copia, o mejor, que la norma que dispone la autenticidad de las fotocopias es ajustada a la Constitución. Entonces la idea es que ahora, con la evolución que ha tenido el tema, con los cambios legislativos que al respecto existen, mirar cómo la Corte toma una sentencia de unificación al respecto. Y finalmente, otro caso muy puntual, el correspondiente a la condena que se le impuso en la Sala de Casación Penal al gobernador de Casanare, sentencia en la cual también se condenó a responder patrimonialmente por una pérdida de 22.000 o 23.000 millones de pesos a Fidupetrol S.A. Entonces ese tema que considero de mucha importancia, pues por ribetes o características que tiene la sentencia de casación penal, y por eso considero que debe proferirla en la sala plena. Esos fueron 4 casos que fueron seleccionados para que se dicten sentencias de unificación. Doctor, en el caso del gobernador del Casanare, ¿quién interpuso la tutela? ¿El gobernador o la Fidu? La Fidupetrol, la fiduciaria. Okay. Porque fue condenada, a pesar de que trataba un caso de responsabilidad penal, pero la Corte impuso, para efectos de recuperar, o de hacer mirar cómo se recuperaba el dinero,
que se condenara a donde se van a consignar los dineros. Doctor Vallas, aprovechando, pues cambiándole un poco de tema y la coyuntura que se está presentando en este momento al frente en la corporación en el tema de Petro, pues a mí me gustaría que explicara cuál sería el trámite, sin entrar más allá de fondo del tema, cuando se tome una decisión en el Consejo de Estado sobre la tutela que suspendería provisionalmente la ejecución del fallo de la Procuraduría, o que en su caso no. Se señala que viene a revisión a la Corte Constitucional. ¿Cómo sería el trámite o cuál sería como la hoja de ruta de la Corte para definir de fondo este tema? Yo creo que es el normal. Esa es una acción de tutela, se le va a dar el tratamiento que se le da a todas las acciones de tutela. En consecuencia llegaría aquí para revisión. La sala de selección correspondiente determinará si la selecciona o no por la trascendencia que en el caso. Yo diría que lo más seguro es que la seleccione, y aquí se le dará el trámite correspondiente a la tutela. ¿Cuánto tiempo más o menos tarda todo este procedimiento? Normalmente, o sea, por experiencia, más no por el caso completo. Pues lo normal, el término que tiene la Corte para resolver una acción de tutela es 3 meses. De la responsabilidad de los accionistas de las SAS, de las empresas, de las responsabilidades laborales de las empresas de esas SAS, ¿eso se definió? Sí, eso se definió, qué pena, olvidé decirlo, pero realmente sí se resolvió, declarando ajustada a la Constitución la disposición correspondiente, con algunos ajustes a la ponencia para efecto de cubrir un poco la inquietud que plantearon muchos de los integrantes de la Corte, de los magistrados, para tratar de salvaguardar los derechos de los trabajadores. Es decir, ¿había algún condicionamiento? No, la norma se declaró exequible de manera purísima. Gracias. Chicos.